Gracias por continuar ahí con nosotros en Primer Round. 10 películas para el Día del Trabajador. Pavel González nos acompaña, experto en la materia, sociólogo y reconocido a nivel latinoamericano. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Tú eres reconocido en Latinoamérica entera como la única persona autorizada para hablar de estas películas. No. ¿Cómo que? Bájale. No, le bajo algo. No, yo en eso no soy, como dicen, un dominicano común. Yo ni lo sé todo, ni soy experto en todo, como aparecen unos cuantos. Pero déjame presentarte así, no. para darte, para que en la calle la gente te, tú sabes. Argumento. Eso habla, eso para que la gente te diga en la calle, ¿usted qué sabe de esto? No, yo a ver, digo, eso vende. Aquí, por eso es que estamos como estamos. Por eso es que estamos así como cuando alguien te estamos. venga a pedir, tú le dices, dame algo, le puede sacar un beneficio. Pavel, vamos a hablar de En Busca de la Felicidad, maravillosa película con Will Smith y su hijo precisamente, que lo conocíamos en esta película, basada en la vida de este señor, que después sería un gran hombre de negocios y de éxito, pero que crujía mi hermano pasó. Háblame qué tú entiendes que representó esta película para la sociedad moderna cuando la vieron. Es una película, como digo, es un toque de brisa fresca y eso. Es una película que yo la pongo casi como libro de autoayuda, pero tiene elementos de cierto interés y tiene una buena interpretación de Will Smith, que después de ella no me cae bien, ni como intérprete ni como persona. Me digo como persona, no es que lo conozca, pero a mí no me gustan los actores que quieren imponer su voluntad sobre la historia. Yeah. Pero sí, esto fue un toque muy especial en este caminar del señor Smith, en su hacer como actor, un punto muy positivo. Son estas películas que vienen nuevamente como a tocar las fibras sensibles del ser humano, como yo la denomino, películas de superación personal y autoayuda. Tiene fuerte par de momentos de esta película. Sí, tiene elementos muy bien logrados. Lo que él vive. Tiene elementos muy bien logrados. Dramáticamente hablando. Tiene elementos muy bien trabajados y logrados. Y es de los mejores trabajos de Will Smith, indudablemente. Está muy bien dirigido en o se permitió que lo dirigieran, uno no sabe, o que lo condujeran por ese buen camino como creador de personajes. Pero sí es una película que aquí fue de mucho agrado para las masas, funcionó, no es que fuera un gran éxito taquillero, pero también me parece que tiene un punto que le doy, que es una película muy honesta. Sí. No, y gracias a Dios que la película termina con la nota positiva de que el señor en cuestión después progresaría y lograría. Es un tipo de cine que se ha hecho hace mucho tiempo porque dinero. A veces se necesita. Sí. A veces las masas, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero muchos entienden que a veces se necesita. Bueno, en momentos difíciles, tírale una carta alegre. No, y tal vez para una juventud que no, pequeña, que no conoce eso, ya como uno que crece, que empiece viendo este tipo de películas. Porque la película de que enseña par de lecciones de vida, las enseña. No, claro, como te digo, una película de superación personal y autoayuda. Pero es eso, es la honestidad que tiene este trabajito cinematográfico que le doy sus puntos. Claro que sí. Vámonos a una que sí sé que de tus favoritas, Tiempos Modernos. Indudablemente que es una de mis obras favoritas, no por la magia que hace este creador, Charles Chaplin, y su personaje Charlotte, que es no solamente, como dice, si quieren hablar de mí, digan que fui payaso. Sí. Pero fue más que eso, fue director, creador de personajes, un cineasta en todo el sentido de la palabra, con mucho que comunicar, con mucha crítica que hacer, y sabemos que fue víctima de aquella casa de brujas, no solamente de la industria hollywoodense, ojo, esa casa de brujas inició en Europa, o sea, la lucha por las diferencias políticas entre el llamado bloque socialista o comunista y los llamados partidarios de la democracia, que no es democracia nada, es capitalismo, eso tuvo muchas víctimas y muchas bajas, sobre todo en el marco creativo. No, a lo que Chaplin se enfrentó y lo que tuvo que aguantar y la dignidad con que lo manejó. Totalmente. Su autoexilio,
que fue impuesto por él mismo, precisamente por el trato que le dieron. Todas las cosas de lo que lo acusaron, que después se comprobaron que no eran así. Es así, por eso es cacería de brujas. A mí lo que me da es lo bien que él logró críticas en aquel momento de cosas que tal vez ni las había y servirían hasta para criticar hoy es todavía. El caso de Metrópolis, que nuevamente viene a colación por esto, porque Chaplin, fuera de un creador, de un artista, era un analista social. Sí, pero todo su hacer como creador se basa en la observación social y cómo la une al arte para hacer denuncias y críticas. O sea, su cine tiene mucho de cine de denuncia, de cine de crítica social, claro, humor genial, un humor, una gracia increíble, maravillosa, mágica, pero sí, el elemento de la crítica, sobre todo de la sociedad en que vivimos, sí, de este lado, no de la amarilla, no de la oriental, no, de este lado del oeste. Y si se quiere, es más difícil de hacer humor, porque hacer humor físico nada más sin hablar es mucho más complicado. Pero no solamente ese punto, sino cómo él lograba esta armonía entre el fondo, la forma y la armonía temática de la crítica, la gracia, el chiste, el humor. Y esa frase muy linda que citaste de Chaplin me recuerda a otra de él, que él también decía que un día sin reír era un día perdido. Indudablemente, una de esas frases que se atribuyen, uno no sabe ya si realmente él las escribió, las pronunció, pero son tan mágicas y el que conoce un poco y que o ha leído, suenan a él. Ese es el punto, el que ha leído, ha investigado sobre Chaplin dice, bueno, esa frase como que sí, como que va con su imagen, con su persona, con su aura. Suenan a él. Recuerden que después de este autoexilio que él se impuso, cuando toda esa persecución que recibió y maltrato, como explicó Pavel, él volvió a pisar los Estados Unidos de América. Fue en 1972 cuando fue a recibir el honor por toda su carrera, por toda su vida, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Hollywood. Charles Chaplin, tiempos modernos. Vámonos con 900 de 1976. ¡Wow! 900 es, para clasificar el fondo temático es complejo, porque es una película que va de distintos momentos y plasma una crítica profunda al hacer de la sociedad, y en eso tienen como nuevamente con Metrópolis, con tiempos modernos, de ese conjunto de imágenes, de ese conjunto de hechos que va precisamente a eso, a crear un toque en el espectador de eso, de buscar la empatía por medio del impacto. Una obra de mucho estudio, una obra cinematográfica colosal, que es otra película que muchas veces ha sido mutilada por su metraje en ediciones que a veces precisamente le quitan parte de su esencia, pero que quien ha tenido la oportunidad de disfrutar en pleno de este hacer crítico, sabe que muy cuestionada hoy día la figura de Bernardo Bertolucci, todos sabemos por qué, pero no viene al caso en este momento, pero sí es cuestionable. Es el mismo director del Último Emperador y que también ha tenido una serie de escándalos, recordemos lo del Último Tango en París y eso. Sí, pero era tremendo director. No, indudablemente. Fuera de cosas, como artista. Como artista, fuera de las sombras, pero sí, un gran hacedor de cine, muy crítico, digamos, una persona que tenía una visión, al igual que los creadores que hemos mencionado, de estudios sobre la sociedad, sobre la historia, sobre su desarrollo, sobre qué es el transitar del ser humano. Él era muy bueno en la narrativa visual de la cámara. Era tremendo artista. Pero él unía el fondo y la forma. Y esto 900 es una película de muchas capas de interpretación y análisis con respecto a la temática del problema laboral, de la situación laboral, de la jornada. Tenemos entendido que compartiste tragos con Bertolucci. Háblanos de eso. Es posible que creo que en un espacio onírico provocado por un elixir, yo tuviera conversaciones con Bertolucci. ¿Te viste algo y te imaginaste? Sí, algún elixir de eso que vino precisamente de Baco o su denominación de Dionisio, y quizás por eso tuve algún tipo de conversación con Bertolucci. Yo sí soy malo con Pavel, señor.
Pavel, vámonos a la red social también, algo ya más para acá. Sí, Una sí. película que sí es para el Día del Trabajo, porque Todas son para el Día del Trabajo, porque de una u otra forma vienen con puntos de análisis y tocan precisamente la problemática laboral. ahora 2 personas normales les pasa lo que a estos 2 personajes de la red social y es un desastre lo que se vuelve el cerebro enseguida ahí, ¿eh? Porque Indudablemente, no es para todo el mundo eso. indudablemente. David Fincher hizo una película de mucha forma, de mucha fuerza en su forma, con elementos de fondo. Y es esto, o sea, estamos hablando de el nacimiento de un monstruo mediático social en el mundo online que es Facebook. Pero no es, que lo dijiste, es un monstruo. es un monstruo. En todos los sentidos Es un que usted lo monstruo, quiere interpretar. Y es de estos monstruos que toma así, se lleva a toda su periferia, un devorador de otros organismos. E indudablemente de que cuando se habla precisamente de la relación de trabajo de estos jóvenes, los conflictos, porque estamos presentando un nuevo tipo de oficio, una tipología nueva laboral, y eso es muy interesante y es de lo mejor que tiene precisamente esta Sí, película. es el detalle central de esa película. Y los conflictos que vienen con eso de la interacción humana. ¿Tú estás de acuerdo como yo en que las redes sociales han hecho mucho bien, pero mucho daño también, verdad que sí? Indudablemente, porque se trata de lo siguiente. El problema no son las redes sociales. El ¿Quiénes problema las usan y cómo? No, es el Homo no sapiens. Sí. Ese es el problema. El Homo no sapiens, porque Aquí sapiens hay mucho, no es. Bueno, tenemos una lista aquí, podemos citar. Indudablemente, no. Vamos a decirlo no otro termina día. el programa si empezamos Vamos a decirlo otro mencionar día, nombres. que tenemos una lista de Sí. varios. sí. De homos no No sapiens. sapiens, sí. Vamos Nada sabios. vamos a Jerry Maguire, que es una de las favoritas de todo el mundo. Sí, y es una película muy simpaticona, muy dinámica. Tom Cruise es encantador para muchos en la gran pantalla. yo te voy a muy decir, dinámico. a mí me gustó la película porque me enseñó muchas cosas del mundo del fútbol que yo no entendía ni Ese sabía. es un punto. Ese es el Ese punto, un yo creo que punto. bien de esta película. Pero Enseñó, claro, educó mucho en ese sentido. nuevamente. Recuerden que de Cuba Gooding Jr. se ganó el Oscar por su Sí, mejor actor. cómico papel, su Oscar de actor secundario. De soporte, así es. Merecido, ¿eh? Un muy buen trabajo. Y estamos hablando de esto, de un manejador, de un manager, de precisamente un jugador de fútbol americano, pero es la interacción, la parte humana, el encanto y todo lo que conlleva la relación, no solamente de él, porque ya se convierte en más que un contrato, en un accionar por asuntos de negocios, se convierte en una amistad y en una compenetración muy interesante. ¿Tú le has tenido que decir a alguien alguna vez, show me the money? Show me the money. Para que se te dé un asunto. Tú sabes, ya eso se ha convertido en parte de la cultura popular. Hay frases cinematográficas que trascienden y forman parte ya del imaginario popular. Yo conozco aquí mucha gente que lo que se ha dicho es, when the money, when, Sí, no show me, no, when. Conozco casos. ¿Tú sí. conoces muchos Sí, Vamos a indudablemente. dejarlo ahí. Sí, totalmente. Yo conozco el caso de un amigo que Catalía lo conoce, que todavía está Bueno, esperando unos cuartos de hace 10 años ya y todavía está de que los cuartos vienen, lo está esperando todavía. Ay, sí. Bueno, Vamos a seguir una más. ese sí es un lugar común. ¿eh? Sí. When the money. Vamos a una más antes de irnos al break. Vámonos una más. El Lobo de Wall Street. Wow. Película monumental. Me devolvió al Martin Scorsese, que a mí me encanta. Sí, No es sí. que lo anterior sea malo, pero no era lo que a mí me gustaba precisamente de Scorsese. Pero aquí el hombre vuelve, sí, como un lobo, a devorarlo todo y hacer una crítica cáustica tremenda al capitalismo, a la manipulación corporativa, al uso de la eso sobre información. O sea, es una película increíble, una película que debió ganarlo todo en su momento. Esa película no tiene una pausa, viejo. Pero claro, pero estamos hablando de un maestro del cine, un maestro vivo de la cinematografía, del hacer cinematográfico, Martin Scorsese, el hombre que se puede meter a Marvel Studios en su bolsillo y agarrar a todos estos fanboys y darle una pela. Para mí es si no el mejor, está entre los 5 mejores del siglo XX para mí, ¿eh? Está entre los grandes hacedores del arte Y cinematográfico. del cine moderno, para mí es el más grande. Es el un mejor. monstruo y un hombre que a su edad
su última película, óyeme, The Irishman, El Irlandés, es Menospreciada totalmente oye, esa película, ¿eh? para muchos, para que, lo voy a decir, que suene feo, no me importa. Para aquellos que todavía necesitan unas cuantas clasecitas de lenguaje cinematográfico, para esos es una película menor, pero eso es una clase de cine de la A hasta la letra que no existe. Sí. Tiene Irishman, muchas capas ¿no? de Es que lo interpretación, es. pero volviendo al lobo, el lobo de Wall Street, esta metáfora de precisamente el lobo que siempre ha servido en literatura, en cuentos sobre todo, y como imagen. Y el como verdadero, el que interpreta a Leonardo DiCaprio, si ese tipo vivió todo eso, oye, de Chepa quedó vivo para escribirlo, Ay, ¿eh? que sí, porque el cine tiene eso, o sea, tiene sus licencias y lo que sea, y eso y la ornamentación, pero lo que presenta sobre el trabajo, sobre eso, de toda esa mafia corporativa, sobre ese detrás de cortinas, de lo que se mueve, de cuáles son los villanos, ese análisis, esa crítica sobre todo, y poniendo precisamente lo que es la temática del trabajo, es una película de visionado obligatorio. Y habían actuado todo el mundo, Leonardo, No. Jonah Hill. La mejor interpretación de Leonardo DiCaprio es esa. Qué fea es Margot Robbie, ¿verdad que sí? Tu opinión, una muchacha que se ve mal. Bueno, es una persona que yo saludaría simplemente. What's wrong, Daddy? Simple y llanamente. Simplemente nada más le diría hola. Sí, estoy caminando. Y sin no, besitos en la mejilla. Sí, no. Está bien. Vamos, Las uvas de la ira. Una Un maravilla. clásico, más que un clásico del John cine ya. Ford, el hombre que creó y destruyó esquemas del hacer cinematográfico, y habla de el hombre que, muchos dicen, el hombre que le puso el sombrero al vaquero. Pero aquí Y uno de los grandes actores, leyendas del cine. es una también. leyenda en muchos niveles, pero su hacer cinematográfico lo consagra. Parte de las uvas de la ira es esta obra, esta adaptación The Grapes que of que Wrath. va más allá, o sea, es una historia de varias capas de análisis sobre la problemática laboral, sobre los esquemas económicos, sobre la recesión, sobre la inestabilidad, sobre el estatus socioeconómico de la Y persona. en los tiempos que se atrevían estas películas a hacer esas cosas. Estamos hablando Yo me lo de... sabía en una época, el monólogo de Fonda, en el Sí. momento ese, yo me lo sabía, pero se me ha ido Pero olvidando. estamos hablando de que todavía el oscurantismo, pero yo creo que ya eso es materia de análisis serio a nivel de universidades, de hablar De lo mejor que Ford hizo, tú dirías, ¿verdad que sí? que el hombre ha hecho tantas obras maestras, tiene tanto a hacer, pero en esto, en la temática de esta familia, este transitar trágico en todo el aspecto y la visión del individuo por su estatus, esa construcción socioeconómica del estatus, como la presenta Ford, es increíble. Yo te voy a hacer una pregunta un poquito fuerte y me disculpas. Quiero la forma más resumida y rápida que me la pueda contestar y tu sinceridad. Tú sabes que hoy en día, lamentablemente, hay muchos homo no sapiens. Así es. En verdad, hay más cinéfilos y más amantes del cine, pero también gente que menos entiende el cine. ¿Tú entiendes de lo que hablo? Totalmente. Que menos entiende cualquier tipo de cine. No es que lo queramos complicar a nadie. Sí, es cierto. La gente tampoco ve el cine como se veía antes, lo creciste viendo tú y lo crecí viendo yo. ¿Tú crees que la juventud de ahora, una gran juventud de ahora, la gente de ahora, puede entender esa película, lo que esa película quiso plasmar y decir? Las grandes masas no, pero sí hay jóvenes inquietos, cinéfilos, amantes, no solamente que han estudiado cine con formalidad y con tenacidad, no solo en la academia, sino desde el mundo autodidacta, que no solamente dan un visionado de disfrute, sino un visionado crítico y de análisis. Pero sí, es muy limitado. Pero la grande Ese masa, ¿tú público, entiendes que no? no. Porque es que se necesita trabajar esa parte. Es más, se necesita trabajar la educación básica. Entonces, de ahí partir para otro. Por ejemplo, yo digo que se necesita crear una asignatura que forme parte del currículum de cine y de teatro, de artes en general. Y punto. Yo siempre he dicho aquí en diferentes primer round, Elías lo sabe, todo el que me conoce de alguna manera lo sabe, que yo soy de los que siempre he dicho
que la materia cine debería ser parte de las escuelas, hasta de la primaria y secundaria. Y Indudablemente debería, que aunque sea sí. una vez al mes, Sí. verse una película, aunque sea basada en Claro, algo real. indudablemente que sí. Y es necesario para eso, porque para Es más fácil tú poner a un joven a que vea la película Gandhi que tú ponerlo a que abra un libro para leer de Gandhi. No, una cosa tiene que acompañar de la otra, Sí, porque pero- todo cinéfilo también es un amante de la literatura y de ese disfrute de las letras. El cinéfilo que no lea no es cinéfilo, eso no es verdad. No es verdad. Es un tipo que mira películas y ya, que Ya. otra cosa. Para terminar, tenemos Los Lunes al Sol, Pavel. ¡Wow! Esta película fue de gran controversia porque le ganó el puesto, hable con ella, del señor aquel, que es muy famoso, el Pedrito aquel, el de Pedro, ven a buscar tu Oscar. Le ganó Hable con ella, le ganó la postulación de España, pero es una película muy interesante. Me parece que es nuevamente volvemos a este problema de la recesión del desempleo, en ese caso de España en específico, un caso documentado, muy bien trabajado, donde tú tienes una gran dirección de actores. Tú tienes a Javier Bardem, a Luis Tosar haciendo muy buen trabajo de creación de personajes y muy buen espejo de la situación. Y es una película, una obra de un visionado crítico en ese sentido y como una fotografía del momento histórico, no solo de España, sino de otros puntos de Europa. Una película también como que solo la han visto muy poca gente, no ha llegado a un Sí, porque segmento grande de público. ahí viene el punto de que nuevamente esa película entró por la puerta de atrás, a pesar de ser la propuesta de España al Oscar, porque Hable con ella, Arrasó, le pasó las millas. le pasó las millas. Que es una muy buena película, tiene sus debilidades, a mí me gusta, no entiendo que no es de lo mejor de Almodóvar, en su momento lo pensaba, pero el visionado constante te hace cambiar de pareceres y te hace cambiar las listas, porque las listas no son, digamos, estáticas, las Exacto, listas exacto. se mueven. Así como, por Ninguna ejemplo, regla es absoluta. Claro, así como por mucho tiempo se habló de que Ciudadano Kane es la mejor película de todos los tiempos, luego ese lugar lo ocupó Vértigo. Claro, estamos hablando de este lado del charco. Sí, sí, y de otras listas. Así sí, porque es. en la American Film Institute sigue siendo la número 1 de las 100. Para muchos, sí, para muchos. Y la American Film Institute dice que es Citizen Kane. Sin embargo, para mí la mejor película es El Padrino. Si nos vamos a dedicar a esa lista y a lo que hay ahí, Eso cine cambia, americano, eso vive, exacto, eso pero vive para mí cambiando. El Padrino es la número 1. Eso vive cambiando indudablemente. Para mí El pero Padrino, sí. porque... Pero es eso, es esta película que trata de la condición del ser humano, que hace esta fotografía sociocrítica del desempleo, de las vicisitudes del ser humano, entre lo que ya otros filmes que de los cuales hemos hablado en esta cita, que tocan ese punto, que es la construcción del individuo desde la parte Hay que socioeconómica. empinar el codo mientras se ve esa película. Es una película difícil. No, una Bueno. película difícil porque, Sí, o sea, por eso es que la te hago esa pregunta. presentación del desempleo en relación a capacidades, edad, el paso del Sí, tiempo. eso lo trató muy bien hecho, esa Exacto, película, esa parte ahí. Sí, y exacto, el paso del tiempo y el cambio de la dinámica laboral es contundente. Bueno, Pavel, la producción te quería regalar esto, pero ya el programa se acabó, te tienes que ir, entonces yo me la voy a quedar No para hay mí. problema. No hay después, problema, ¿verdad? En la próxima me das doble, Te la doblo. Doble dotación, Está bien. Entonces, mientras tanto, yo me quedo con ella. Entonces, me voy a quedar aquí con mi papel. Mi Caballero. hermano, gracias, un placer como Gracias siempre a tenerlo todos, aquí. nuevamente en este lugar común, como ya dije. Esta es tu casa, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por plasmarnos, enseñarnos y visualizarnos mejor estas 10 películas que eligieron ustedes, nuestros infames fans, para el Día del Trabajador. Sobre todo infames. Sí. Así que los dejo a ustedes en Working y yo me quedo en Eating. Popcorn. Sigan con la programación exclusiva de Caribe TV y nos vemos la próxima primer round. Bye.